este lugar? ¿Por qué acá? Bueno, como bien decís, esta casa tiene más de 300 años. En realidad, la historia documentada de estas tierras arranca con Juan de Garay, en el reparto de suertes de 1580. Vengo buscando una historia, la del tonel más grande del mundo, y me dijeron que acá la iba a encontrar, ¿es así? No solo es el tonel más grande del mundo, sino que esta fue la bodega más grande del mundo. En la región de Cuyo, con un clima árido, de escasa precipitación y gran amplitud térmica, hace ya muchos años, pioneros empezaron a construir con su labor esta Mendoza que hoy conocemos. Siendo no solo la Tierra del Sol, sino también, como su popular frase lo indica, la del buen vino, con oasis productivos, numerosas bodegas y una industria vitivinícola completamente desarrollada en cada uno de sus departamentos. Como testigo y protagonista de todo ello, en Maipú se encuentra la antigua bodega Giol, un verdadero tesoro que nos permitirá comprender cómo fueron los inicios de Mendoza, la vid y su producción. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Antonella. Alberto. Vengo buscando una historia, la del tonel más grande del mundo, y me dijeron que acá la iba a encontrar, ¿es así? Es el lugar indicado, este es el lugar preciso, exactamente. No solo es el tonel más grande del mundo, sino que esta fue la bodega más grande del mundo. Bueno, hay quien escucha tal vez puede decir, están exagerando, es un poco de más. Es como me lo estás diciendo, Por es supuesto. Una afirmación total. Sí, esta bodega fue creada en 1896 y tenía 1,5 kilómetros de dimensiones. Si vos mirás, hay una antena por allá, muy lejana, hasta ahí llegaba ¿sí? la bodega. Y ahí todavía queda una nave. ¿Y en qué año me dijiste? 1896. Si querés te llevo a conocer una nave de las 26 que había, para que vos tengas un poco una idea de la dimensión que era esta. Ya por lo que me estás anticipando, siento que hay mucha historia en este lugar y pienso que qué bárbaro, porque uno cuando llegas a Mendoza lo primero que te dicen que vayas a una bodega, que escuches, que sientas y que te acerques a los viñedos. Hoy es algo emblema del lugar, que nació hace mucho por lo que me estás contando. Sí, desde ya, 1896, y aquí nació, no solo esta bodega, sino nació la vitivinicultura de Mendoza. Este es el lugar testigo de los primeros pasos. Claro, acá creció la historia del vino, digamos. Era una bodega que abarcaba casi el 90% de la producción de la provincia. Y vos me decías que tenemos que ir para allá, que allá Sí, está el otro ahí hay una nave que todavía está en pie y en buenas condiciones como para poder mostrar. Bueno, no vayas a pensar que soy confianzuda, pero ya que me invitaste, vamos para allá. Obvio, aparte vamos a ver el tonel, que era lo que vos venías a buscar. Claro, gracias. Inicia toda esta gran historia? Mirá, en 1896, Juan Giol, italiano, y Bautista Gargantini, que era ítalo suizo, decidieron formar su propia bodega. Ellos eran empleados de dos bodegas diferentes. Se transformaron en concuñados, se casaron con dos hermanas y fundaron lo que en ese momento se llamó la Colina de Oro. Qué nombre, se ve que era importante por lo menos. Sí, a partir de ese momento, toda una historia grandísima. En 1911 Gargantini decide volverse a Suiza, su país de origen, y le vende sus acciones a Giol. Y la bodega pasa a llamarse La Colina de Oro a Bodega Giol. No estuvo mucho más tiempo Giol en Argentina. Eran los inmigrantes que venían a hacerse la América. Claro. En 1816 vendió todo y volvió a Italia. Ahí lo compró el Banco Español de Río de la Plata. Hasta que en 1956 un gobierno de facto decide estatizar la bodega.
La bodega pasa a manos del Estado y ahí empieza de a poquito una gran debacle. En los años, lo que quedaba del 50, 60, 70, la bodega todavía era exitosa porque, como bien te dije antes, era la bodega más grande del mundo, el 92% de la elaboración del vino se exportaba. Es decir, que acá habría mucha gente trabajando. Y cerca de 5.200 personas. 5.200. No aquí nada más. Si vos ves en distintos lugares, por ejemplo, en Buenos Aires había 2 lugares importantes, uno en Juan B. Justo y Avenida Córdoba, ahí estaba la terminal. El vino se llevaba por ferrocarril y después en cada provincia importante del país había una terminal de Gioll, que ahí se fraccionaba el vino, en realidad se llevaba todo en tren y después se envasaba en damajuanas, que era lo que más se usaba en el momento, o en botellas. ¿Y cómo era este proceso? Tal vez, no sé si sería muy distinto al que hoy se desarrolla. No muy distinto en cuanto a la elaboración general, pero por ejemplo, aquí arriba nada más tenés 300 cubas de roble, de 10.000, 11.000 litros. Las cubas están expresadas en hectolitros, o sea hay que agregarle 2 ceros. Tenés de 9.000 a 11.000 acá arriba, que es donde se estacionaba el vino Toro. Pero no te vas a creer que se guardaba mucho tiempo, estaba 2 o 3 meses. En ese momento era una época de abundancia. Los toneles son de roble de Nancy, que es una ciudad de Francia. Esto ahora saldría una fortuna. Y que te diría que casi imposible formar una bodega de estas dimensiones con este tipo de material. Y acá veo que tiene como una especie de hueco allí por ahí. De ahí se sacaba el vino. Esto se utilizaba, esta ventana era para limpiar los toneles. Y el vino, ya te digo, pasaba muy rápidamente por acá. Lo que ahora se utilizaría un tonel de estos, si tuviese de estas características, es para hacer un vino de muy alto nivel y con un estacionamiento importante. O sea, bueno, qué increíble, porque encima acá no hay uno solo. No, acá arriba nada más tenés 300. Cuánta riqueza, ¿no? Qué momento de esplendor. Muchísimo, increíble. Y también lo que llama poderosamente la atención son 2 cosas. ¿Cómo se pudo crear de la nada esto? ¿Y cómo se destruyó esto? ¿Cómo pasó de ser una bodega con unas características espectaculares a nada, a que no se elabore vino acá? Es decir, que acá, si bien hoy lo podemos ver tranquilo y tratar de viajar en el tiempo y navegar en la historia gracias a vos, aquí había mucha gente trabajando, donde el tiempo corría, donde había que producir y en una época que era propicia para ello. Y Maipú se nació con la bodega Gioll. Es más, los barrios actuales tienen el nombre, o Gioll 1, Gioll 2, 3, tonel histórico, tonel premiado, que eso después era lo que en un principio vos querías ver y lo vamos a visitar. También fue el tonel más grande del mundo, sigue siendo el tonel más grande de Sudamérica que existe todavía en pie, ¿no es cierto? Te digo que se siente más fresquito acá, ¿eh? Apenas bajás las escaleras sentís otra temperatura. Es porque existe otra temperatura. Acá se mantiene permanentemente entre 16 y 18 grados. Por eso guardaban el vino premium, que en ese momento era el vino canciller. Vos vas a ver que los toneles son totalmente distintos, son mucho más grandes, reforzados, y van desde los 14.000 litros a los 16.000 más o menos. ¿Esto tenía alguna funcionalidad? Sí, que no se abra por la presión del vino, este es el refuerzo. que no se abra el tonel, claro. Ni que se abra ni que se cierre, ¿no es cierto? Y bueno, era el vino que estaba estacionado aproximadamente un año y medio. Mientras que, como te contaba arriba, el vino Toro circulaba permanentemente. En 2 meses ya estaba saliendo a la calle, era el vino común. Y vos me decías que esto lo traían de afuera, ¿no? Sí, todo de Nancy, que es una ciudad de Francia. Todo roble de Nancy. Como verás, la temperatura la hace los techos abovedados y por supuesto el sótano, digamos. Y hay unas naves que tienen 2 subsuelos, o sea que abajo estaría mucho más fresco que acá porque hay otro tipo de humedad y demás. Más allá de que Mendoza es muy seca, el hecho de tener envasado o guardado acá
productos líquidos hace que exista una cierta humedad. Bueno, no quiero imaginar cómo será el tonel más grande del mundo, si estos que me parecen gigantes. Imagínate, ¿Más grande que esto es? Sí. Imagínate esto 7 veces más. 7 veces más. Y más o menos, por ahí. 5 veces seguro. Siempre cuando uno va, por ejemplo, a una fábrica, cuando vas a un lugar que se trabajó, que tuvo mucho movimiento, siempre hay alguna historia. Acá hay alguna historia de, no sé, espíritus, fantasmas y esas cosas. Imagínate, muchas. Pero una en particular. Vos sabés que acá falleció un encargado de la bodega que era Morandini de apellido. Y yo me lo encontré 2 veces. Aunque te parezca mentira. ¿Vos te lo encontraste? Sí, parecen historias creadas, pero no es así. Una vez acá abajo, yo venía más o menos a esta altura y sentí la presencia de alguien. ¿Viste cuando sentís que te están mirando y demás? Y me di vuelta y estaba al nivel de la primera nave. Cuando me fui acercando, se metió hacia adentro y ahí desapareció. Un hombre bajito, rengo, medio mal trazado, digamos, con una gorra, mirándote fijo y mal. Y bueno, nada, obviamente no emite palabra, nada, se va caminando rengueando. Uy, justo se cortó la luz, te digo que... ¿Se corta la luz muy seguido? Porque la verdad que esto no sé si me simpatiza tanto, ¿eh? No, tiene un temporizador realmente, pero justo estábamos hablando de este tema y se cortó. Exacto, parecía que realmente Morandini hubiese cortado la luz a propósito. ¿Sí? Muchos dicen que no hay que tenerle miedo a los espíritus, sino a los vivos, pero la verdad, yo le tengo un miedito. Así que si te parece, vamos para otro sector, ¿dale? Dale, o sea, dale, ¿cuánto dura el temporizador? Creo que unos 4 minutos, dale, más o menos. Vamos. Y pensar que esta bodega, en pleno corazón de Maipú, llegó a ser la más grande del mundo. Pareciera que estos vestigios, fiel reflejo de una época dorada, aún hoy conservan ese aroma tan propio del proceso de crianza, en donde las barricas son protagonistas. Buscar historias muchas veces nos puede llevar a los límites más inimaginables de nuestro extenso país. Pero tantas otras veces no hace falta más que buscar por la Buenos Aires que fue cimiento de la independencia argentina. Así es como Nathalie llegó a descubrir la tan especial Quinta de los Ombúes. Rastreando los pasos del himno nacional argentino, Nati dio con la antigua vivienda de Mariquita Sánchez de Thompson, la cual hoy descansa en la antigua vera del río que baña las costas de San Isidro. San Isidro siempre nos sorprende con su vegetación y en este caso no hace la excepción. Llegamos a la Quinta de los Ombúes, donde hay una energía especial y vemos una casona que nos dicen que es parte de la historia argentina, que tiene más de 300 años. Marcela, contanos cómo nace este lugar, ¿por qué acá? ¿Por qué en las Barrancas? Bueno, como bien decís, esta casa tiene más de 300 años. En realidad, la historia documentada de estas tierras arranca con Juan de Garay,
en el reparto de suertes de 1580. Estas tierras son adjudicadas a Pedro de la Torre y bueno, va a pasar por distintos propietarios. No sabemos exactamente la casa de qué época data, sino pensamos que es de mediados del siglo XVIII, quizás hubo una construcción anterior. Y naturalmente el lugar donde se construían, donde se hacían las construcciones era justamente al borde de la barranca, por un tema de higiene, de aire, y también porque tenía la vista al río, que en ese momento el río era todo, era por donde venían las noticias, por donde venían el comercio. Y bueno, justamente en esa época las casas se construían al borde de la barranca por todos estos beneficios que traían el aire, el río. ¿Se sabe qué más había en este lugar o estaba este lugar solo? ¿Cómo era la edificación en ese entonces? Bueno, en San Isidro en esa época era un San Isidro rural, era una zona de labradores. Juan de Garay había establecido que estas eran tierras de pan llevar, así que en estas tierras se producía el trigo para abastecer a la ciudad de Buenos Aires. Va a cambiar la historia cuando en 1706 Domingo de Acasuso compra la mitad de estas tierras, la mitad de esta chacra, para fundar una capilla y una capellanía dedicada a San Isidro Labrador. Y como suele pasar, alrededor de ese templo se fue formando un pueblo que con el tiempo, bueno, es el San Isidro de hoy, pero tiene su origen en la fundación de una capilla y de una capellanía que parte de la mitad de esta chacra. Me decís que este lugar tiene un poco más de 300 años, entonces podemos decir que es pre-Argentina. No es normal encontrar una construcción, un lugar que tenga tantos años. Por lo general nosotros vamos a palacios que tienen 100 años y ya descubrimos muchísimas cosas, pero acá hay mucho más. Es cierto, esta casa, como bien decís, es probablemente de una construcción de mediados del siglo XVIII y ha recibido aportes en su arquitectura de distintas épocas, porque muchas personas vienen y dicen, bueno, pero acá colonial, ¿qué hay? Y bueno, es que parece que tiene un estilo colonial. Todavía tiene sí. el estilo. Del casco histórico de San Isidro, esta casa y alguna más es lo único que sobrevive de arquitectura colonial, de lo que se llama arquitectura colonial. Por eso es que tiene tanto valor esta casa como exponente de la arquitectura española de aquella época. Y sí, sus muros blancos, sus rejas. La galería. Sí. Bueno, todavía tiene esa impronta colonial de aquellas casas, el aljibe central, pero por supuesto ha sido muy modificada a través del tiempo por sus propietarios y ha tenido la casa aportes del periodo italianizante o del periodo neocolonial. El patio central con el aljibe, bueno, es todo una remodelación del año 1928. Por eso mucha gente cuando viene trata de entender de qué época es cada sector de la casa o cada detalle. Vamos a ver puertas que son de la época de Mariquita Sánchez o bueno, la impronta neocolonial que le impuso su último propietario. Esta casa fue pasando por diferentes manos, porque imaginemos 300 años, fueron pasando de una familia a otra y cada uno le dio su toque. Me nombras a Mariquita Sánchez de Thompson, que es un personaje que creo que a todos nos suena, pero no sé si todos lo conocemos en profundidad. ¿Podemos hablar de ese personaje, de ella? Bueno, ¿cómo llega Mariquita a esta casa? Sí. A fines del siglo XVIII compra esta casa don Cecilio Sánchez de Velasco, que era su padre. Así que esta fue la casa de Mariquita de su infancia. Ella tenía también su casa en la calle Florida, en Buenos Aires, pero bueno, seguramente aquí vivió muchas épocas de su infancia y adolescencia, y seguramente aquí la visitaba, o eso es lo que dice en la tradición, la visitaba su enamorado, que era su primo segundo, Martín Thompson. Ella fue una mujer fuerte de esta época del virreinato, digamos. Con 14 años se opuso a la autoridad paterna para casarse con el hombre que ella amaba, así que el padre por algún tiempo le envía acá, a esta quinta,
para recluirla, después la envía a la Casa de Ejercicios Espirituales. Y después Mariquita logra interceder ante el virrey Sobremonte, quien finalmente le da la autorización para casarse. Para casarse con su enamorado. Para casarse con su primo. Con su primo segundo, Martín Thompson. Imagino que en esa época fue un escándalo total. Sí, porque bueno, estaba todo preparado para una boda con que siempre se decidía el arbitrio de alianzas familiares y de los arreglos matrimoniales. Arreglos, sí. Los padres pensaban que estaban haciendo lo mejor, bueno, y ella se impuso. Y después de 5 años de idas y vueltas logró el cometido que ella quería, así que ya eso despierta una simpatía a todas las mujeres. Una personalidad fuerte. Una personalidad fuerte, por eso siempre digo que fue una personalidad fuerte. Mucha gente, digamos, la conoce porque fue una de las pocas mujeres que hasta alguna época aparecía en los libros de historia, en los manuales escolares, siempre estaba Mariquita Sánchez, muy conocida porque en sus salones se cantó por primera vez el himno nacional. Mucha gente viene aquí pensando que era acá, no, en teoría fue en su casa de la calle Florida, no fue aquí, pero seguramente esta casa fue escenario de tertulias sociales y debates políticos en la época de la Revolución y la Independencia, porque Mariquita, bueno, no fue ajena tampoco al proceso revolucionario. Pero Mariquita merece ser conocida por muchas otras cosas, entre ellas formó parte de la Sociedad Patriótica, que fue un grupo de damas que juntaron dinero para comprar fusiles para armar el Ejército Libertador. Y ella tuvo un papel muy importante. ¿En qué año estamos hablando? Y justamente en la época 1812, cuando se estaba armando el ejército, cuando llega San Martín aquí, antes de todo lo que fue las guerras de la independencia. Y en 1823 ya ella era viuda y se había casado nuevamente. Rivadavia la convocó para fundar la Sociedad de Beneficencia. Así que fue una de las primeras mujeres, entre las que había convocado Rivadavia, que fue convocada para dirigir asuntos públicos. Digamos, en ese momento la mujer no tenía ninguna injerencia de gobierno y eso fue uno de los primeros papeles que tuvo la mujer, ocuparse de todos los establecimientos dedicados a las mujeres, desde el hogar de huérfanas, las escuelas públicas. Así que Mariquita tenía un perfil social, todo lo que podíamos llamar un perfil social de aquella época, ¿no es cierto? Claro, grandes contactos, me decís, Rivadavia. Claro, Rivadavia la apreciaba por sus cualidades seguramente intelectuales y porque también, aunque no dejó libros, ella fue una precursora de la literatura en el Río de la Plata. Sus cartas, que son deliciosas, multifacéticas, ahí uno la puede conocer mucho más. Aunque no haya publicado, se la reconoce como una pionera en la literatura del Río de la Plata. ¿Ella cuánto tiempo estuvo en esta casa? Bueno, ella desde que nació y luego en 1829 tuvo que vender la propiedad por una deuda que había contraído el primer marido de su madre. En esa época las deudas, había que saldarlas, aunque ya hubieran muerto las personas, ¿no? Y ella lamentó mucho haber vendido esta casa. Quiso volver a comprarla, pero incluso en una carta a su marido Mendeville, que fue su segundo marido, le cuenta que quiso volver a comprar y que las barrancas son muy estimadas, no sabes el precio que han llegado, así que ella nunca pudo volver a esta casa, que luego va a pasar por otros propietarios, por otras mujeres también, Pascuala Belaustegui de Arana, Rosa Escuena de Santa Coloma, hasta que a fines del siglo XIX, más precisamente en 1881, va a llegar aquí el matrimonio de Cosme Becar y María Varela, que justamente van a fundar una familia
con gran descendencia y con mucho arraigo en San Isidro. ¿Fueron los últimos propietarios? Claro, uno de sus hijos, Horacio Becar Varela, fue el que donó esta propiedad a la Municipalidad de San Isidro. Por eso la gente también se sorprende, además de todas las características que mencionaste antes, de que esta casa haya sido un regalo. Es muy pocos los casos donde, bueno, hay una donación, es un regalo. En otros casos de museos o de casas importantes siempre es el Estado argentino el que compró. No, esto fue un regalo de una persona que quiso tanto a San Isidro, que era su lugar en el mundo, y decidió bueno, donarlo para el aprovechamiento espiritual y cultural de la gente. A veces puede resultar impensado cómo tan pequeños lugares han atravesado incontables vivencias. Cómo lo que a nuestros simples ojos podría ser una hermosa y simple casa antigua es en realidad el atesoramiento de un indispensable legado, que forjó la identidad de lo que es hoy el presente de muchos. Recorrer Mendoza es sumergirse en un mundo donde palabras como mosto, vendimia, cava, enología, independientemente de la edad que tenga el lugareño, es mucho más cotidiano de escuchar de lo que pensamos. Forman parte de una tradición productiva y como tal se mantiene intacta en el tiempo. La antigua bodega Giol guarda un tesoro en sí misma, que si me acompañan lo vamos a conocer. Está todo bien, yo la verdad la estoy pasando bien. El fantasma o el espíritu no me gustó tanto, en verdad. ¿Pero cuándo llegamos al tonel? Bueno, dale, tanta densidad para verlo. Y sí, no es el más grande. Sí, pero todo esto es muy rico en historia y para contar un montón de cosas. Pero bueno, dale, vamos caminando y vamos, mientras te voy contando algunas otras cosas y bueno, vamos rumbo al tonel. Hablando justo como decís de arquitectura, de historia, veo esta estructura, ¿es original? Sí, por supuesto. Todo lo que ves acá es de 1896. Te vas a dar cuenta por los ladrillos, que eran, en realidad, vos si te fijás bien, la construcción no tiene cemento. Ajá. Es una aleación especial de barro que hacían y demás para pegar los ladrillos. Vos fijate que con el tiempo ya se está desarmando, en realidad. Y hay algunas cosas muy interesantes. Los lagares, era la única bodega que tenía 10 lagares. ¿Qué era el lagar? El lagar es donde, en un principio, sí, con carros tirados por bueyes, vaciaban, venían hasta acá, en la época de vendimia, cargaban los carros con uva, esas rejas por supuesto no estaban, y vaciaban la uva ahí. A través de un sinfín, los llevaban hacia adentro y empezaba la elaboración. Es decir, que en una época de cosechas, uno lo que vería aquí son mucho movimiento con carruaje, con los carros, dejando aquí la producción. La bodega, exacto. La bodega trabajaba las 24 horas en época de vendimia, por supuesto. Y llegó a haber hasta 6 kilómetros de cola de camiones. Sí. Compraban casi toda la producción de Mendoza. Todos los que no tenían bodega propia, que tenían viñedos, elaboraban, o sea, producían uva para vendérsela a Giol. Era algo increíble, realmente. Veo, yo no sé si tendrá que ver, pero ¿cómo manejaban la energía? Porque veo esos cuadrados que tienen varias tomas. Sectorizada, obviamente, y con las viejas palancas, ¿viste? Esas que parecían las de la silla eléctrica. Bueno, con unos cables gruesísimos y demás. Por supuesto por sectores, porque vos imaginate que 1,5 kilómetros de naves, nosotros estuvimos recorriendo una sola de las 26 que había. Imagínate que esto era un monstruo, una ciudad, realmente una ciudad.
¿Ves esos caños que se ven ahí? Sí. Bueno, esos eran vinoductos. Por ahí se llevaba el vino hasta 1,5 kilómetros. Gioll compró una pequeña bodeguita en la localidad de Russell. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba el ferrocarril. Entonces, a través de estos caños, llevaban directamente el vino y lo vaciaban, o sea, lo bajaban en el vagón del ferrocarril. Fueron la primer bodega en el mundo que creó estos vinoductos aéreos. Muchos tienen, pero por tierra. Te podés imaginar que en un principio era todo una cosa espectacular y después, como todos lados y como en Argentina, pasó a ser negativo. Los vecinos hacían agujeros y sacaban el vino, en barriles, en tachos, en baldes y demás. Pero, o sea que tenían que tener gente controlando permanentemente el recorrido. Tenía la que a veces, que obviamente no está bien, pueden llegar a robar el cable, pero que te roben el vino. No, bueno, pero imagínate los millones y millones de hectolitros que se hacían acá, que pasaba totalmente desapercibido. Mirá, te cuento, estas son piletas de 250.000 litros donde se guardaba el vino blanco. Sí. ¿Está bien? Son piletas de cemento. Y escuchá hasta dónde llega el eco. Escuchá el tiempo, ¿eh? ¡Antonella! ¡Ay, es mortal! Y aún continúa. Es gigante. Y acá lo guardaban, pero aparte una cantidad enorme. Y 250.000 litros cada una. Acá tenés 3 millones de litros en esta pared. ¿Y esta qué diferencia tiene a guardarlo, por ejemplo, con un...? El vino blanco no necesita estar en roble, no hace falta en absoluto. Por eso son todas de cemento. Después de que me contaste la historia del operador, me da viral. miedo. Llegamos a lo que tanto buscábamos. El famoso tonel centenario. Es inmenso, gigante. Tiene 75.000 litros. En su momento fue el más grande del mundo y ahora sigue siendo el más grande de Sudamérica. Toda la gente viene a ver esto porque realmente es maravilloso. Me llama mucho la atención porque si bien cuando caminamos veía toneles y muestra a las claras ese momento de esplendor que tuvo, pero ver esto y todo este diseño que tiene realmente es maravilloso, es toda una obra de arte. Y aparte de la época que se hizo, en 1909, antes de irse a Suiza, Gargantini viaja a Francia y encarga este tonel porque la bodega fue invitada a los festejos del centenario de la República Argentina de 1910. El tonel se emplazó en la Sociedad Rural Argentina, ganó el primer premio como el tonel espectacular, el mejor que habían visto. Se desarmó, se trajo por tren y desde 1910 está emplazado acá en la bodega. Veo en estas imágenes, por allí arriba, ¿qué es? Esa es una pareja vendimiando, o sea, subiendo uvas a un carro. Acordémonos que en 1910 no se usaban vehículos motorizados. Y lo que ves abajo es un diagrama, es la bodega, lo que era en ese momento. Fíjate, estas son las casas de Gioll y de Gargantini y nosotros estamos en este momento acá. Entramos por esta puerta de acá. Este pedacito es la única nave que o no existió nunca o fue derribada en algún momento. Nosotros estamos en esta nave de acá. La verdad, viste lo que te dije, parece una ciudad, o sea, parece un pueblo, el tamaño que tenía. Y es que imagínate, 26 naves como esta, la bodega era una ciudad realmente. ¿Y funcionaba o era meramente decorativo? No, acá se hacía un vino super premium. A ver, nunca nombramos, los dos vinos importantes eran el vino Toro, que era el vino común de mesa, y el vino Canciller, que era el vino premium. Y acá se hacían 75.000 litros de vino de un muy alto nivel que se utilizaba para grandes eventos. Parece más que un tonel, un monumento, por eso te lo repregunto. Sí, realmente, aparte vos viste el estado que se sigue manteniendo, tiene 117 años. Está lleno de agua para que la madera no se deteriore
y bueno, sigue estando en su estado natural. Así como fue creado en 1910, así está hoy. La verdad que ahora que lo conocí, me voy con esa tranquilidad de que sí era tan importante y no era algo exagerado, pero me parece aún más majestuoso darme cuenta de la importancia que tuvo en la zona la producción vitivinícola. Es algo maravilloso realmente. Realmente era necesario poder hacer todo este recorrido como para entender un poco más profundo estos inicios de la vid, los inicios de esta producción en Mendoza. Es increíble, ¿viste? Muchas veces a uno lo catalogan de exagerado cuando vos decís fue la bodega más grande del mundo, el tonel más grande del mundo, sobre todo cuando vienen los turistas brasileños. Ahí te dicen, claro, ellos tienen todo lo más grande del mundo. Pero realmente si no estás acá y no te muestran, no entenderías la historia. O sea, no podés creer que la bodega tuviese 1,5 kilómetros, que se produjeran tanta cantidad de millones de hectolitros, que fuese una cosa tan rica. Realmente sería incomprensible. Sabes que yo me quedo con un poco esto que vos me mencionabas, de la gente con esperanza, con ilusión, que ha trabajado en este lugar. Aquí estar viendo estas estructuras gigantes, imaginarme, no sé, esa alarma que sonaba de horario de descanso, cuántos proyectos incluso de gente que viene de otros lugares del mundo para hacer acá patria. Y obvio, los propietarios vinieron a hacerse en América y tanto es así que se fueron al poco tiempo, 20 años, una cosa por el estilo, y se fueron. Y bueno, y los empleados, imagínate, yo ni quiero pensar lo que fue cuando se cerró esto. Muchos empleados los retomó Fecovita, que es la que se quedó con las marcas de Toro y Canciller, pero el resto se quedó sin trabajo. Y mucha gente de los alrededores de Maipú venía a vivir acá a Maipú para trabajar en la bodega Giol. Todavía tenés gente de 80 años, 70 y pico de años, 90 años que vienen y te cuentan, yo trabajé acá, es increíble. Sabes que creo que mediante tu figura y todo esto que nos has contado, podemos comprender un poco más esa identidad tan marcada que tiene el mendocino que defiende a ultranza la producción y este sentido de patriotismo, podría llamarse, porque también forma parte de nuestros inicios y de la historia argentina. Sí, por supuesto, por supuesto. Como te dije en algún momento, la bodega esta marcó el inicio de la vitivinicultura a nivel mundial de Argentina, o sea, la inserción de Argentina en el mundo del vino. Y bueno, fíjate que el eslogan del municipio es la cuna del vino. Acá nació la vitivinicultura. Bueno, muchísimas gracias y me voy con todo este gran aprendizaje y ahora entiendo un poco más por qué esa fiesta de la vendimia, por qué tanto honor a esta producción. Bueno, no, gracias a vos por tu visita y me alegra haberte podido contar un poco la historia y que la lleves y que se vaya divulgando. Eso es lo importante y lo lindo de por qué, de que la gente entienda por qué en Mendoza se festeja tanto la cultura del vino. Bueno, hasta pronto. Chau. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Han pasado los años y el sentimiento de nostalgia me resulta ineludible. Cada espacio guarda una historia, un sueño, una ilusión. Desde ese tonel que compró Juan Giol en 1909 hasta los lugares más recónditos de esta bodega. Y sí, también siento una contradicción. Me cuesta decir antigua bodega Giol, porque con toda la historia que me contó Alberto, la sentí más viva que nunca.
Así como siempre hubo familias muy importantes en todas las épocas de todo país, también siempre hubo gente de bien, o que buscó el bien común al menos. Sorpresivamente, esa es la historia que convive en la Quinta de los Ombúes, la cual Nati pudo descubrir gracias al último heredero de los Béccar Varela, por quien la zona norte del Gran Buenos Aires le agradece mantener tal pedazo de historia en sus muros. Pasaron muchos años y se fueron modificando lo que es la estructura, pero ¿qué vestigios podemos encontrar del tiempo de Mariquita Sánchez en lo que es la casona? Bueno, básicamente hay un cambio de territorio, digamos, todo lo que es la extensión de tierras se va a ir por un tema de loteos, achicando, y ya, digamos, de la época de Mariquita hasta hoy quedó reducida la quinta a 1 hectárea de parque, con su barranca. En todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la conformación de la casa es básicamente la misma, es un patio central con aljibe, que si bien el patio y el aljibe muy modificado a principios del siglo XX, tiene la conformación de la casa que seguramente era la de Mariquita. Se le hizo toda esa modificación básicamente estética, con el piso en damero, con el aljibe revestido, con las ventanas con sus rejas enruladas y esas columnas que también rodean el aljibe. Bueno, todo eso es una imposición estética, que es una modificación que se le hizo al patio original. Pasaron tantos años, tantos dueños, tantos cambios. Por acá también estuvieron personajes importantes de toda la historia argentina. Hablamos de un paso en la Revolución. Y hoy en día, ¿con qué nos encontramos? Porque la familia Varela lo dejó como un regalo a la Municipalidad de San Isidro. ¿Y hoy en qué se transformó? ¿Cómo encontramos este lugar? Bueno, como bien decís, en el 2005 se hizo efectiva la donación y en el 2006 la municipalidad lo inauguró como museo, biblioteca y archivo histórico municipal, que lleva el nombre Dr. Horacio Béccar Varela, justamente en homenaje a su donante. Hoy se pueden encontrar justamente como dice el nombre, museo, 6 salas de museo. Tenemos una sala dedicada a la familia Béccar Varela, que es así por donación, que es tal cual la tenía la familia en su época. Como ellos vivían. Que es el salón. Y después, bueno, las otras salas hay 2 salas de exposiciones temporarias y otras salas dedicadas a la historia de San Isidro, a la historia local. Esa es la permanente, esa la es de San la Isidro. permanente, sí. Y la sala fundacional, que cuenta la historia justamente de la fundación de San Isidro. ¿Qué objetos podemos encontrar ahí? Tenemos en la sala dedicada a la Fundación de San Isidro, van a encontrar objetos que tienen que ver relativos a la historia del templo y su evolución. Después la sala dedicada a Mariquita Sánchez, ahí van a encontrar algunos objetos que pertenecieron a ella y a su padre. El objeto estrella del museo es su abanico de plumas y carey, que está en exposición. Y después, bueno, en la sala San Isidro se van a sorprender con 2 esculturas de Lola Mora, que justamente no era sanisidrense, pero sí venía por aquí a los paseos del río y bueno, casualmente en uno de esos paseos conoció al que sería su modelo y bueno, en algún momento de su historia le regala una de estas estatuillas que van a ver en la sala, que es una joven quitándose el calzado, y es muy poco común ver 2 obras de Lola Mora dentro de un museo, porque generalmente su obra está en los parques y plazas de la ciudad, ¿no? ¿Y en la biblioteca? Y después, bueno, como siguiendo con biblioteca y archivo, la biblioteca es una biblioteca especializada en historia argentina y historia local mayormente, y el archivo histórico, bueno, tiene
todos los papeles que en algún momento hicieron a la burocracia de, digamos, todo lo que son expedientes, archivos municipales, planos, folletos de loteo. Bueno, todo el mundo que quiera venir a aprender o investigar sobre historia de San Isidro tiene que hacerlo en esta biblioteca de archivo. Uno también puede disfrutar de este verde, puede pasear por el parque. Claro, siempre digo, si no te interesa la historia o no estás interesado en los libros, siempre está la naturaleza, venir acá al jardín a sentarse un rato mirando el río, disfrutando de esta brisa tan especial, o traer un libro para leer. Bueno, también es posible hacerlo y disfrutar de este lugar. Este lugar se llama la Quinta de los Ombúes. Yo encuentro ombúes y ¿qué más? Bueno, lo que vas a encontrar cuando visitas este lugar es un parque que justamente tenemos un jardín mirador y la barranca. En el jardín mirador tenemos un proyecto de jardín evocativo. Van a ver un sector con rosales, con canteros que remiten a la época de Horacio Bécquer Varela, y otro sector con naranjos, limoneros, plantas aromáticas, que remite más a la época de Mariquita Sánchez, cuando el jardín era un lugar de huerta y bueno, un jardín comestible, digamos. Y en cuanto a la barranca, hoy está declarada Parque Natural Municipal. Quiere decir que tiene la misma categoría que un parque nacional y bueno, depende de la Dirección de Ecología y Biodiversidad, que justamente administra un plan de manejo, y hoy se han avistado 65 especies de aves que no solo anidan aquí, sino que bueno, a veces también pasan por aquí, y bueno, es realmente una barranca muy rica en biodiversidad. Entonces tiene un cuidado especial. Tiene un cuidado especial, correcto. A nivel personal, si bien vos trabajás acá ya hace bastantes años, ¿qué te despierta esta casa? Qué pregunta. Y bueno, esta casa en realidad siento que tiene la historia y la memoria de todos los que habitaron aquí, de todos los que la quisieron, además de su legado tan generoso. Es realmente una gran emoción poder disfrutar de este lugar y poder hacerlo conocer a la gente, ver que la gente aprecia este legado, aprecia este lugar. Bueno, y yo siento que es un orgullo para San Isidro y por supuesto para todos los que trabajamos aquí, que siempre estamos, y lo digo por todo, no solo por mí, sino por todo el equipo del museo, que siempre están dispuestos a recibir a todos los visitantes con una sonrisa, con buena predisposición, y bueno, y que el lugar hace su magia también. Podemos invitar a todos a que vengan a conocerla. ¿Qué días está abierto? Bueno, el museo está abierto martes, jueves, sábados y domingos, martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 15 a 19. Si bien la búsqueda de Nati fue por aquel colonial recinto donde vivió la innovadora figura de la gran mujer que fue Mariquita Sánchez de Thompson, la presencia de los Bécquer Varela le resultó imposible dejar de lado. Pero sería difícil suponer que la Quinta de los Ombúes mancomune las historias de tan destacadas personalidades por una simple y mera casualidad.